¿Qué tal amigos de ¿Qué pasa MLB y con las bases llenas? Bienvenidos a lo que es el primer podcast que vamos a estarles trayendo a todos ustedes al menos una vez a la semana sobre el equipo de los Medias Rojas de Boston. Mi nombre es Ricardo Márquez, escritor oficial para el equipo de los Medias Rojas de Boston aquí en su casa con las bases llenas. Como ustedes lo habrán podido ver en el título, vamos a estar hablando sobre tres posibles jugadores que podrían llegar al equipo de los Boston Red Sox en lo que podría ser la temporada 2023 para un equipo de Boston que evidentemente empieza a perder piezas, empieza a perder velocidad el equipo de Boston en cuanto a la competencia se refiere en la división este de la Liga Americana, y por supuesto todo eso y más lo vamos a estar platicando el día de hoy, además de dar diferentes números y diferentes datos acerca de los posibles contratos que podrían obtener estos jugadores a los cuales nosotros les estamos enfocando evidentemente o poniéndoles un punto de atención clave, sobre todo por la información que tenemos acerca de estos jugadores y de lo cual hemos podido estar investigando. ¿Cómo son las cosas? Hablando del equipo de los Medias Rojas de Boston y sobre todo acá en la casa de Con las Bases Llenas, que donde sabemos que hay muchísima afición del equipo de los Yankees de Nueva York. Tres peloteros que están en la lista de los Red Sox de Boston son tres ex Yankees de Nueva York. El primero de ellos, Joey Gallo, por supuesto, con un pasado en el equipo de los Yankees quizás no muy bien recordado, sobre todo por lo que mostró en la temporada anterior antes de ser cambiado al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Un pelotero que sin duda al no tener las famosas formaciones especiales podría rendir perfectamente bien en un campo como lo es el Fenway Park y que por supuesto le daría muchísimas posibilidades a un equipo de Boston que necesita un bateador zurdo. Desde que se fue David Ortiz, el único bateador zurdo que podría estar quizás al nivel del poder que ha tenido David Ortiz es por supuesto Rafael Devers, pero evidentemente no han podido llenar los zapatos del gran Big Papi, que sin duda es todo un referente en el equipo de los Boston Red Sox, y hay que decirlo claro, va a pasar muchos años para que el equipo de los Boston Red Sox tengan un jugador de ese calibre, pero al menos con Joey Gallo podrían obtener algunos cuadrangulares y algunas carreras remolcadas, que es algo que al equipo de Boston no le sobró en la temporada anterior. Si bien en el bullpen es algo que debe de reforzar el equipo de Boston sí o sí, independientemente de los jugadores que vayan a traer ofensivamente hablando. Ahora, ¿cuáles son los numeritos de Joey Gallo en la temporada 2022? Vamos a checar algunos datos, por supuesto, de este pelotero zurdo, ex Yankee de Nueva York y por supuesto ex Dodger de Los Ángeles. Un WAR bastante bajo, por no decir bastante pobre, 0.2 de WAR, 350 turnos al bate, apenas 56 hits, 19 cuadrangulares y un promedio de bateo de .160. Sin duda no es de llamar mucho la atención los números. Evidentemente no es que ponga a temblar a ningún lanzador Joey Gallo con esos números, pero algo que llama la atención son las 47 carreras remolcadas, teniendo en cuenta el .160 de bateo que tuvo Joey Gallo. Al menos podría ofrecerle algo más al equipo de los Medias Rojas de Boston, que como ya dijimos, el hecho de que no esté en las formaciones especiales o los famosos shift, eso le podría ayudar muchísimo a Joey Gallo en la siguiente campaña 2023, y que sin duda por el valor de mercado, que es de $8.5 millones según Spotrac, le daría por supuesto un muy buen contrato a Joey Gallo. Quizás le daría muchas posibilidades al equipo de Boston en manejar su nómina bajo ese contrato. Quizás un par de años por unos $16 millones pareciera un muy buen contrato para un pelotero que por supuesto en base a lo que logró en la temporada anterior no podría pedir mucho, apenas 47 carreras remolcadas y las 3 bases robadas, un OVP igual bastante endeble con .280 y un slugging de bateo de 357 para un OPS de .638. Numeritos generales de Joey Gallo que por supuesto que tiene que mejorar en la siguiente campaña y que sin duda es uno de los principales jugadores en los cuales el equipo de Boston se está fijando al no tener ese bateador zurdo de poder y que necesita el line-up de Alex Cora sí o sí. Ahora, el siguiente bateador que vamos a estar hablando y del cual me parece que muchísimos de ustedes lo conocen, sobre todo por su pasado con el equipo de los Yankees de Nueva York, es el caso de Luke Voit, un primera base que hay que decirlo triunfó y lo hizo bastante bien, al menos con el equipo de los Yankees. Si bien no era de esos peloteros clutch en momentos importantes solía destacarse, al menos fue un pelotero que pudo cumplir con las expectativas del equipo de los Yankees de Nueva York. Evidentemente era una pieza de cambio para el equipo de los Yankees al inicio de la temporada anterior y
que se fue debilitando al menos en cuanto a su poder después de salir de la organización del equipo de los Yankees. Con el equipo de los Nacionales no lo hizo nada mal, al contrario, dejó bastantes buenos números que vamos a repasar ya en un momento. Pero sin duda, el hecho de que Luke Voit esté en la agencia libre, por supuesto, es de llamar la atención. Un pelotero derecho que bien podría suplir el poder que tiene Xander Bogaerts, y además ya conoce el Fenway Park, ha dado palos en ese estadio cuando iba a visitar al equipo de los Medias Rojas de Boston vistiendo la franela del equipo de los Yankees de Nueva York. Conoce la división y por supuesto que inclusive en la situación sentimental podría darle ese empujón de más a Luke Voit para poder regresar a una división sin duda la más competitiva que hay en el béisbol de las grandes ligas, donde están los Yankees, los Medias Rojas de Boston, los Rays de Tampa, por supuesto el equipo de los Blue Jays de Toronto y los Orioles de Baltimore, que pintan para cosas interesantes. Es por eso que el equipo de Boston necesita hoy más que nunca tener a hombres de mucho poder que puedan traer muchas carreras al equipo de Boston, teniendo en cuenta que su picheo pues no es muy bueno, y vamos a estar hablando de eso con el siguiente jugador, pero vamos a darles primero los numeritos de Luke Voit y por supuesto cómo encajaría en el line-up de los Red Sox de Boston. Luke Voit, que tuvo un WAR de 0.8 en 500 turnos al bate en la temporada anterior, con un total de 113 imparables, 22 cuadrangulares, al menos pudo llegar a lo que son los 20 cifras de cuadrangulares o el segundo piso de palos de vuelta entera, un total de 226 de promedio de bateo y por supuesto 55 carreras anotadas, para poder remolcar 69 carreras al plato. Se pudo robar una base y dejó un OVP de .308, además de un slugging de bateo de .402 y un OPS de 710, eso entre el equipo de los Padres de San Diego y el equipo de los Nacionales de Washington. Recordar que Luke Voit fue cambiado por parte del equipo de los Padres de San Diego con rumbo a Washington, donde obtuvieron a Juan Soto y a Josh Bell. Luke Voit fue de esos peloteros que estuvo en ese cambio con varios jugadores del equipo de los Padres de San Diego que llegaron a reforzar al equipo de los Nacionales de Washington. Muchísimos prospectos, como es el caso de Mackenzie Gore y CJ Abrams, y que le abrió la puerta a uno de los nuestros, como es el caso de Joey Meneses, para poder debutar en el mejor béisbol del mundo. El último jugador es un pelotero que vio acción apenas en la Serie Mundial del 2022 ante el equipo de los Astros de Houston. Nos estamos refiriendo a David Robertson, un pitcher derecho, ex Yankee también de Nueva York, ex Philly de Filadelfia por supuesto, y ex Cachorro de Chicago, que sin duda podría cumplir con la función de ser el cerrador del equipo de Boston. Hay que decirlo, el equipo de Boston estuvo probando suerte con diferentes cerradores, al menos con diferentes pitchers en ese rol, y ninguno pudo hacer el trabajo. Estuvo entre Hansel Robles, Jake Diekman, Matt Barnes. Ninguno de ellos pudo hacer el trabajo sin duda alguna, y es algo que al equipo de Boston necesita reforzar. Si bien el día de hoy, cuando estamos grabando esto, firmaron a Chris Martin, parecería que él podría ser el cerrador del equipo de los Red Sox de Boston. Hay que decirlo, no es un cerrador como tal, es alguien que podría hacer el trabajo en la octava o en la séptima entrada, y alguien que sí ha sido cerrador inclusive de los Yankees de Nueva York, siendo el sustituto de Mariano Rivera, es David Robertson. Y por qué no pensar que a lo mejor David Robertson podría hacer esa labor con el equipo de los Red Sox de Boston. Yo creo que hay que contemplarlo, y por supuesto que es una opción bastante importante para el equipo de Boston, sobre todo por lo que podría estar pidiendo este lanzador derecho. Se habla de unos $12.5 millones en 2 temporadas, o al menos en un contrato multianual, que es lo que estaría buscando David Robertson, y que evidentemente creo que le podría estar dando el equipo de los Medias Rojas de Boston sin ningún problema. Hay que decirlo, los Medias Rojas de Boston económicamente no es que estén muy bien, pero al menos en ese contrato tienen un rango de mayor juego para poder ir quitándole peso a esa nómina que desafortunadamente empezaron a inflar con muchísimos contratos a largo plazo de peloteros que ya estaban llegando en una edad bastante madura a el equipo de los Medias Rojas, y que por supuesto le está pasando factura a un equipo que antes compraba jugadores muy caros y que ahora no tiene dinero para comprar ese tipo de jugadores de agencia libre de muchísimo peso, y que tiene que buscar otras opciones en el mercado para poder competir en una división bastante compleja. David Robertson, nacido en Birmingham, Alabama, con 37 años de edad. Sí, quizás ya un poco veterano para lo que sería el equipo de los Red Sox de Boston, pero por supuesto que esto es lo que necesita el equipo de Boston, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes en el bullpen que tiene el equipo de Alex Cora. Podría servirle muchísimo a esos jóvenes traer a alguien que tiene mucha experiencia, o como decimos en el béisbol, en el argot beisbolero, mucho diamante galopado,
teniendo un WAR de 2.6 en la temporada 2022, 4 ganados, 3 perdidos, 2.40 de efectividad en 58 partidos, 20 juegos salvados, 63.2 innings lanzados, 81 chocolates y un whip de 1.16. Eso es lo que presume David Robertson en lo que fue su última temporada con el equipo de los Phillies de Filadelfia, algo que sin duda ayudó muchísimo al equipo de Filadelfia para poder llegar hasta la Serie Mundial. Un lanzador confiable que por supuesto que le puede dar muchísima profundidad a un bullpen que necesita de brazos y de brazos confiables, como podría ser perfectamente David Robertson, alguien que además conoce también la división. Los 3 peloteros que mencionamos ya conocen la división y además podrían darle ese cambio o ese giro a los peloteros jóvenes que necesitan darles una palmada en la espalda, a lo mejor en esos momentos en los cuales los jóvenes no encuentren a alguien que los pueda guiar ahí en la cueva del equipo de Boston. Podría ser un factor fundamental para que David Robertson aterrice en el Fenway Park. Corto quizás el video, pero vamos a tratar de subir un video al menos a la semana sobre las actualizaciones del equipo de los Red Sox de Boston. Sabemos que hay muchísimos aficionados también acá en el canal de los Red Sox de Boston y evidentemente tenemos que traer toda la información de primera mano y sobre todo de última hora para todos ustedes que nos hacen el favor de estar acá y estarnos viendo todos los días, por supuesto en Baseball News, además en los diferentes programas que tenemos acá en ¿Qué pasa MLB? Y Nuestra Casa con las Bases Llenas. Desearles a todos que tengan un excelente día, espero que les haya gustado el video por supuesto. Síganme en mis redes sociales como Rich Márquez-, ahí pueden checar toda la información del equipo de los Red Sox de Boston y también pueden checar mi canal de YouTube que es Pizarra Final. Ahí subimos contenido también de béisbol y por supuesto hacemos diferentes entrevistas con diferentes personalidades del béisbol de las grandes ligas y del béisbol a nivel mundial. Yo les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.